Gloria a Dios. Vamos a orar, hermano. Padre, en el nombre de Jesús, oramos en esta mañana dándote gracias por tu amor, misericordia, bondad. Gracias, Padre, porque tú nos has dado el don de la fe, para que veamos que por gracia somos salvos en Cristo Jesús. Cristo, tu Hijo amado, el cual vino lleno de gracia y de verdad. Y de esa gracia tomamos todo. En nuestro diario vivir, gracia sobre gracia. Por eso en esta mañana estamos ubicados bajo tu gracia, Padre, para ministrar tu palabra, para recibirla, sabiendo que tú eres el que le das el crecimiento a la misma. Porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Por eso es que tú eres digno de que tu pueblo te alabe, reconociendo que todo lo que necesitamos para estar bien contigo, tú, Padre amado, lo has suplido en la persona de tu Hijo Jesucristo. Amén, Señor. Esa es la razón por la cual Pablo dijo que Cristo es el todo en todo. Gracias también te damos por este día, por el sol que nos alumbra, por el aire que respiramos. Gracias por cada familia aquí representada. Y gracias por la iglesia que está diseminada en el mundo entero. Iglesia, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, que es tu Hijo Jesucristo. Gracias por cada congregación que está congregada en esta mañana, en los diferentes lugares que tú sabes dónde están, Padre de la Gloria. La petición que te hacemos es que derrames espíritu de sabiduría y que sean iluminados nuestros corazones, Padre, para que podamos ver y entender que la revelación ya tú la has dado en tu Hijo Jesucristo. Lo que necesitamos es que, como dice tu palabra, en tu luz veremos la luz. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Le damos gracias también, Padre, por los hermanos que se conectan para ver y escuchar en esta mañana. Amén. Yo creo que aquí, en esta mañana, y los que nos están viendo y escuchando a través del video, no estamos ajenos de haber escuchado la palabra obediencia. No, porque hay que obedecer a Dios. Y eso es verdad. Amén. Pero ¿cómo es que iniciamos la obediencia a Dios? Y como vimos en la reunión anterior a la luz de las Escrituras, nosotros tenemos que tener cuidado cuando decimos nosotros no estamos bajo la ley, cuando nos referimos a la ley de Moisés, al viejo pacto. Pero sí la iglesia está bajo una ley dada por Dios, que es la ley de la fe. Amén. Lo leímos en Romanos capítulo 3, versos 26, 27. La ley de la fe. ¿Quién ha dado esa ley? El mismo que dio la ley en el monte Sinaí para el pueblo de Israel. El mismo Dios nos ha dado una ley, que es la ley de la fe en el nuevo pacto, donde ya sabemos que en Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible, hermano, es imposible agradar a Dios. Porque el que se allega a Dios es creyéndole que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Si usted quiere ver si Dios es galardonador,
de aquello que le estamos buscando, de aquellos que estamos ya en Él, pues lo que tiene que hacer es darle nuevo pacto para que veamos todo lo que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Estamos completos, dice Pablo cuando escribe a los Colosenses, porque estamos en Cristo. Entonces, por eso es que tenemos que ver en las Escrituras, amados, cómo es que Dios habla. Porque si no vemos eso nos vamos a confundir. Y Dios le llama a las cosas que no son como si fueran. Nosotros en el ámbito humano tenemos que ver las cosas, pero entonces llamarlas como tal. Pero Dios le llama a las cosas que no son como si fueran. Está en Romanos capítulo 4. Él le da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Y hay escrituras que si no entendemos eso, pues nos podemos malinterpretar. Por ejemplo, en Efesios 2 dice que estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Qué tengo yo que hacer con esa escritura cuando estamos aquí en el planeta Tierra? Tenemos que tener cuidado de no leer las escrituras a mitad. Dice que estamos sentados en los lugares celestiales. ¿Ah? En Cristo o con Cristo Jesús. Quiere decir que Dios a quien está viendo es a Cristo. Y en Cristo Él nos ve a todos los creyentes. Así como al principio en Adán todos morimos. ¿Por qué? Porque Dios nos veía en Adán. Él era el representante de la raza humana que iba a habitar el planeta Tierra. Por eso Dios ve o veía toda la raza humana, ¿dónde? En Adán. Ahora Él ve la iglesia, ve a los creyentes, ¿dónde? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Entonces, en el sistema político terrenal, por ejemplo, aquí en Puerto Rico, ustedes saben que está el Senado, están los legisladores, y ellos están ahí para presentar proyectos de ley. Después que las dos cámaras están de acuerdo, se la pasan ¿a quién? Al gobernador, para si el gobernador está de acuerdo, que la firme. Ese es el proceso. Cuando el gobernador la firma, eso se convierte ¿en qué? En ley. Cuando se convierte en ley, el que hace lo contrario a esa ley que ya está firmada, aprobada, pues comete una transgresión. Tiene que asumir las consecuencias. ¿Estamos de acuerdo en eso? En el caso de nosotros, que nos compete a nosotros como creyentes, vamos a leer en Isaías 33. Luego en sus casas pues leen el capítulo completo. Pero aquí hay una escritura que habla de Dios. Y dice, verso 22. Ustedes saben que cuando hay una ley, aquí en lo terrenal, por ejemplo, vamos a hablar de la ley de tránsito. Bueno, dice que si el semáforo está rojo, pues yo debo detenerme. Pero si está rojo, miro para ambos lados y no viene en carro, me voy porque creo que nadie me está viendo, pero una patrulla estaba donde yo no la veía y el guardia me vio, el policía me vio. Entonces va a seguirme hasta que me detiene y me da una denuncia. El policía en ley tiene la autoridad de darme ese ticket
pero no es el policía el que tiene la autoridad para interpretar la ley. Por eso es que cuando un guardia nos da un ticket, nos dice, si no estás de acuerdo, pues nos vemos en el tribunal. ¿Por qué? Porque allí es donde está el juez, que es el que está autorizado a interpretar la ley. Por eso es que los escribas y fariseos no entendían a Cristo. Ellos sabían que Dios es el Dios de ellos, pero no sabían que el dador de la ley estaba ahí, en ese que rechazaron, llamado Jesucristo. Y por eso ellos acusaban a Cristo. No solamente se hace pasar como hijo de Dios, sino que también quebranta la ley del sábado, o sea, no guarda el sábado. Y no sabían que allí estaba el dador de la ley y el que tiene la autoridad para interpretar la ley. El guardia me dio el ticket, yo pasé la luz roja, le expliqué al guardia, él no me hizo caso y me dice, la pasaste, te tengo que dar un ticket. Yo no estoy de acuerdo, entonces pido que nos veamos en el tribunal, porque allí me va a ver ¿qué? Un juez, que es el que tiene, repito, la autoridad y el conocimiento de interpretar la ley. Cuando estamos frente al juez, pues el juez lee lo que puso el policía. Estando la luz roja, usted rebasó, siguió. ¿Tiene alguna explicación usted sabiendo que usted no podía pasar? Yo le digo, señor juez, el policía y usted tiene razón. Yo vi la luz que estaba roja y yo conozco la ley de tránsito, que debía de pararme, pero no me detuve. ¿Por qué? Voy a dar un ejemplo aquí sencillo. Amén. Yo llevaba a mi esposa a mi lado con un dolor y cuando yo llegué al hospital tuvieron que meter en la sala de operación de emergencia y el médico me dijo, si te tardas 5 minutos en llegar aquí hubiese muerto tu esposa. Esa fue la razón por la cual yo pasé el semáforo en rojo. Si el juez es un juez honesto que sabe interpretar la ley, y se póngase de pie, se puede ir. Porque no es, yo no pasé el semáforo rojo porque quise. Yo tenía una razón por la cual yo pasé el semáforo. ¿Me expliqué o no? Amén. Él interpreta la ley. ¿Qué tuvo que hacer el guardia que está allí que me dio el ticket? Entonces, nuestro Dios, miren lo que dice aquí, 33 del profeta Isaías, verso 22, dice, porque Jehová es nuestro juez. Jehová es nuestro. ¿Quién es el que establece las leyes? El legislador. Pero en el caso de nosotros no tenemos muchos legisladores, tenemos uno solo. ¿Quién es? El mismo que es juez, que es Dios. Él es el legislador, el que establece las leyes. Y Jehová es nuestro Rey. Él mismo nos salvará. Juez, legislador y rey. Las tres cosas hay. Entonces, en Romanos capítulo 3,
y verso 6, verso 3, perdón, capítulo 3 y verso 26 al 27 por ahí, si no me equivoco, dice que nosotros, la iglesia, no está bajo la ley de las obras. ¿Cuál es esa? La ley de Moisés. La ley de Moisés decía, el que haga estas cosas, vivirá por ellas. Es un pacto condicional. Ellos tenían la bendición de Dios si ellos se la ganaban. Léase Deuteronomio 28, donde están las bendiciones y las maldiciones. Ahí va a ver con más claridad todavía. Yo le decía a este pueblo, si tú haces esto, pues mira, tienes de mí esto otro. Si no lo haces, estás fracasado. Yo sabía que no iban a poder cumplir, pero el propósito de Dios darle esas exigencias y la ley, la Biblia lo dice bien claramente, que la ley fue dada para darle conocimiento al pecado que está en el ser humano. Entonces, la ley está establecida para que le obedezcamos. Había, con el pueblo judío y los gentiles, que para los judíos había algo que los identificaba a ellos como pueblo de Dios y a los gentiles no. ¿Por qué? ¿Qué era? La circuncisión. Están los de la circuncisión, que son los judíos, los hebreos que se circuncidaron al 8º día de nacido, que era la ley, que Abraham fue circuncidado después de viejo, y otros más, Moisés, y estaban los de la incircuncisión, que son los gentiles. Pero en Gálatas, capítulo 5 dice que para Dios ni la circuncisión tiene algún valor, ni la incircuncisión. Ni la incircuncisión. ¿Qué es lo que tiene valor para Dios entonces en el nuevo pacto para nosotros? Vamos a Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Verso 6 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. La fe que obra por el amor. ¿Qué amor? ¿El amor suyo? ¿El amor mío? ¿Por qué amor? Vamos a dejar que la Biblia conteste. Vamos a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. ¿Lo tenemos? Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para él, evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Sagradas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Verso 5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Amén. Por amor de su nombre.
sea que para ser salvo o para ser justificado, Dios no nos pide que tenemos o que tengamos que hacer algo. Porque Él, por amor a su nombre, envió a su Hijo Jesucristo para que fuera nuestro sustituto, y lo que había que hacer, Cristo lo hizo por nosotros. Amén. Aleluya. Amén. Y eso fue por amor a su nombre. Dios hizo eso por amor a su nombre. Por eso es que Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. La fe que obra por el amor. Y recuerden, esto no se nos puede olvidar, que como la fe que Dios ha puesto es una ley, tenemos que entrar en obediencia. ¿A qué? A creerle a Dios. A creerle a Dios. Yo no puedo comenzar en obediencia haciendo otras cosas, inclusive espirituales. El principio de esa obediencia, Pablo nos dice en Romanos, que ellos fueron llamados, como todas las naciones del mundo, para que seamos obedientes, para la obediencia a la fe. Por eso Pablo, cuando escribe a los Gálatas, dice que, repetimos, ¿verdad?, que la circuncisión nada vale, ni la circuncisión, sino la fe que obra por el amor. ¿El amor de quién? Repetimos. El amor de Dios. Por eso cuando nosotros alabamos a Dios, cantar es una cosa y alabar a Dios es otra. Porque cuando alabamos a Dios, cuando vamos a entrar en alabanza a Dios, Dios está esperando por qué lo alabamos. Eso hay que decírselo. Señor, yo te alabo porque tú eres bueno. Señor, yo te alabo porque para siempre es tu misericordia. Amén. Señor, yo te alabo porque tú me has amado tanto y tanto y tanto que yo no lo puedo explicar, simplemente lo creo, que diste a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz por mí. Amén. Aleluya. Aleluya. Yo te alabo, Padre, porque tus misericordias son hechas nuevas o son nuevas cada mañana. Yo te alabo, Padre, porque aún yo siendo un pecador, Cristo murió por mí. Amén. El por qué lo alabamos. ¿Me explico o no? Amén. Y esto tiene que quedar claro. Pero voy a estar repitiendo. La fe es una ley que Dios le estableció para que nosotros, la iglesia en el nuevo pacto, comencemos nuestra vida, nuestro caminar. Por eso es que en Colosenses 2:6 dice, de la manera que recibieron a Cristo, andad en Él. ¿Cómo recibimos a Cristo? Pues por la fe, creyendo, confiando en Él. Eso es la fe. Amén. A los suyos vino, los suyos no les recibieron, más a los que les recibieron, a los que creen en su nombre. Dios nos ha dado la potestad de que nos llamemos hijos de Dios. Hijos de Dios. La fe, creer, recibir, tener confianza. Pero hermano, no es que iniciemos por la fe.
y terminemos por las obras. Eso fue lo que le pasó a los Gálatas. Después de haber conocido la verdad, quisieron mezclar la fe con las obras. Entonces ellos no estaban contentos, agradecidos, satisfechos con aquellos que recibieron, que fue el Evangelio, donde Cristo les fue claramente presentado por el apóstol Pablo. Ellos habían recibido el Espíritu Santo por fe, pero después le pusieron el oído otra vez a los judaizantes, como ellos vienen del judaísmo. Entonces muchos ¿qué? Trataron de mezclar, mezclaron. Y Pablo fue enfático, fuerte, se bajó por el centro. Los que por la ley quieren justificarse, de la gracia han caído, de Cristo se desligaron. Hermano, esto hay que estarlo repitiendo. Imagínense yo aquí predicando hoy, pero que a la noche hay una misa en Toarte y voy a confesarme. Eso es mezcla. Sí, es una mezcla. Y no se puede. Dios prohibió en el Viejo Testamento de que cuando fueran a arar el terreno, y el que está arando el terreno es Él, que es nuestros corazones. No se puede arar, le dijo al pueblo de Israel, con buey y asno. No se puede sembrar dos clases de semillas en el mismo terreno. Claro, en el Nuevo Testamento Pablo le habla a los corintios del yugo desigual. Mira a ver si no es lo mismo. Nosotros tenemos que estar seguros, cada uno de nosotros, si la palabra que Dios nos está dando es la correcta. Entonces, ¿por qué yo tengo que estar brincando para allá o para acá, buscando otras cosas, ¿no? Claro, si hay madurez espiritual, no hay problema con eso. Pero si no hay crecimiento espiritual, estamos propensos a fluctuar. Si seguimos siendo niños espirituales, entonces vamos a fluctuar. Hoy creo esto aquí, pero mañana lunes o martes oigo un mensaje de un disparate por allá, de uno que se dijo que era profeta de Dios, o pastor de Dios, o evangelista, o apóstol. Y si yo no tengo el crecimiento para discernir, entonces voy a ser uno de esos que dice Pablo en Efesios 4, la responsabilidad que tienen esos 5 dones que el Señor regaló a la iglesia, para que nos lleven a la edificación del cuerpo de Cristo, al ministerio, que todos lo tenemos, de la edificación del, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, que por estratagemas de hombre emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. La cabeza de nosotros, que es Cristo Jesús. Inclusive cuando usted lee a Pablo escribiendo a los Gálatas, nosotros podemos hablar de una herencia, y es una realidad, pero la herencia no se le da a los niños. Una herencia no se le da a los niños, en ley no tienen potestad sobre ella. Pablo dice, yo cuando era niño hablaba como niño, pero ya no soy niño, ahora hablo como un adulto. Amén. Entonces Pablo dice a los Gálatas que el niño no difiere del esclavo. Son iguales los dos. Wow. ¿Ven la importancia del crecimiento espiritual, hermano? Y el crecimiento espiritual, una de las formas que se da a entender, es la forma que yo hablo. Amén. Porque de la abundancia del corazón Habla la boca. Habla la boca. No sé. Si nosotros estudiamos
En el Nuevo Testamento les quiero recordar esto, y digo recordar porque yo lo he dicho un sinnúmero de veces y lo voy a estar repitiendo mientras el Señor me lo permita y ustedes también. Cuando leemos a Mateo, Marcos, Lucas, tenemos que tener cuidado de no olvidar que ellos están trayendo la biografía de Cristo desde su nacimiento hasta la muerte. Y que desde el nacimiento de Cristo, que nació en Belén de Judea, hasta la cruz, ese ministerio de Jesucristo fue bajo el viejo pacto. Tenemos que tener mucho cuidado porque hay cosas que ahí están escritas específicamente para los judíos. Hay otras que es una palabra general, pero yo tengo que tener cuidado. Por ejemplo, el jueves pasado yo me alegré mucho porque se dio un seguimiento al tema de la fe. Y hasta la primera vez que yo veo un granito de mostaza, porque la hermana Saidi nos dio un granito de mostaza a cada uno, pues chiquitito. Yo nunca había visto esa semilla. Y en cierta ocasión le traen un lunático a Jesucristo, que los apóstoles no pudieron echar fuera el demonio, se lo trajeron a Cristo y le dijeron: ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Bueno, Jesucristo habló con el Padre, qué sé yo qué, lo libertó. Luego los discípulos se quedaron: Señor, pero ¿por qué nosotros no pudimos? ¿Qué le dijo Cristo? Por vuestra poca fe. Entonces usted dice, ahí donde Cristo le dijo: si tuviera fe como un grano de mostaza, podría decir este monte. Yo he buscado en el Nuevo Testamento, el libro lo he hecho en adelante, a ver qué monte de esos, un monte de esos. Los apóstoles echaron fuera, lo tiraron para el mar. Yo no he visto nada de eso, nada. Pero Jesús dijo: si tuviera fe como un granito de mostaza, podrías decirle a este monte: desarráigate y échate en el mar. No sé, pero ¿cómo que ese monte? Y hay montes que el Señor lo quiere derribar por la fe, pero es en nuestros corazones. Amén. Hay cosas que son un poquito elevadas, pero hay actitudes en el corazón del hombre que son montañas. Son montes. Y si nosotros ponemos nuestra confianza total en Cristo Jesús, ese monte será desarraigado. Amén. Amén. Aleluya. Así que de esa montaña quieta ahí, que por más fe que usted tenga, no la va a poder mover. Y hay muchas cosas más que hay que tener cuidado. El cuidado de leer. Y además de la palabra, porque la fe viene como resultado de oír y oír la palabra de Dios. Cada vez que nosotros escuchamos el Evangelio sobre Jesucristo, sobre su nacimiento, vida, muerte, resurrección, ascensión, escuchamos o leemos, es para que esa medida de fe que Dios nos dio, para que le creyésemos a Él, ir en aumento. Porque la fe viene, repito, como resultado de oír y oír la palabra de Dios. Entonces no basta con oír y leer. Hay que meditar. Yo siempre le he dicho que aquel que lee las Escrituras y medita en ellas va a tener unas experiencias bonitas de parte de Dios. Amén. Porque de momento va a venir luz
a su entendimiento y va a decir, mira, lo que... Es más, eso lo lleva otra vez a ir a las Escrituras. Yo no entendía esto, yo no había visto esto, mira. Una experiencia bonita y eso se lo dijo en el viejo pacto Dios a Josué. Así como estuve con Moisés voy a estar contigo. Pero nunca se aparte de qué, de tu boca este libro de la ley, o sea, háblala. Pero hay algo más que tienes que hacer, Josué, que es otra cosa. Que medites en ella día y noche. Porque si haces esto que yo te estoy diciendo, vas a prosperar en tu camino y todo te saldrá bien. Pero si nosotros sacamos tiempo para meditar, hoy estamos escuchando la palabra, pero cuando me voy a meditar. En lo que puede pasar si la Tercera Guerra Mundial inicia. Si voy a meditar en que hay comentarios de que los alimentos están escaseando. Si voy a meditar en las noticias que me trae el mundo, pues entonces voy a tener que volver el domingo, martes o jueves, para hacer algo que está bien, pero bien equivocado que nos enseñaron. No, usted viene a la reunión para recargar la batería. Eso es un disparate, hermano. Una es que yo no tengo batería. Yo tengo el espíritu, alma y cuerpo, y usted también. Amén. Y el alimento espiritual es para nuestro espíritu, para que desde el espíritu el Señor vaya ganando el alma. Y esa manifestación de Dios, que es el carácter de Cristo en nosotros, sea manifestado a través de este cuerpo. Porque somos para la alabanza de su gracia. Entonces, a pesar de las escrituras que tenemos, del consejo que nos da Dios, tenemos que pedirle, Señor, la revelación está, porque tú todo lo revelado lo has dado en tu Hijo Jesucristo. Jesucristo es la máxima revelación del plan de Dios, del propósito de Dios. El Señor nos presenta en el capítulo 11 del libro de Hebreos. ¿Qué nos presenta ahí? Una nube de testigos. No son uno ni dos. Léalo con cuidado, porque en ese capítulo dice que el mundo en que ellos vivieron en ese tiempo no era digno, el mundo no era digno de tener esos hombres. Amén. ¿Cómo caminaron ellos? Ellos caminaron por fe, creyéndole a Dios. Creyéndole a Dios. Y después que viene esa lista por ahí para abajo, pues el que escribe la carta a los hebreos dice, ¿qué me resta decir? Porque si fuera a hablar, y por ahí sigue hablando de Jefté, y mencionó un nombre ahí que me llamó la atención, que fue Sansón. Y Sansón fue el último juez de los 13 jueces que Dios puso a juzgar el pueblo de Israel. Sansón fue el último juez. Amén. Y ustedes saben que yo he hablado que en tipología bíblica, José, a través de la vida de José, el Señor nos venía hablando de Cristo.
Pero la vida de José, cuando termina, no está la revelación completa de Cristo. Pero qué bonito cuando terminamos de ver la vida de José, que los hermanos fueron donde él. ¿Ah? Él reconoce que son sus hermanos, se quedó en secreto hasta que llegó el día en que les dijo: yo soy José, el hermano de ustedes que vendieron, pero no se preocupen. Pero Josué no lo vemos muriendo en la cruz. Hermano, de la muerte de José. Y eso se va a cumplir, ese encuentro con los hermanos se va a ver en Cristo cuando Él venga de nuevo al pueblo hebreo. No es que ellos van a ir donde Cristo, es que Cristo va a venir donde ellos. Y ahí se lamentarán porque Él se va a identificar. Y esas heridas que tú tienes en tus manos. Hay una versión que dice en la casa de mis hermanos, hay otra que dice en la casa de mis amigos. Lo hicieron. Lo van a reconocer. Hasta ahí tenemos a José. Pero Sansón fue un hombre que el nombre de la madre no aparece. Aparece el nombre del papá, Manoah. Y a quien primero un ángel se le aparece, o el ángel de Jehová se le aparece, fue a la que iba a ser la madre de Sansón, porque ella era estéril. Y el ángel le dio la noticia. Le habló del hijo que ella iba a tener, porque ya era una criatura que ya Dios la había elegido desde antes de ser formado en el vientre de su madre. Ya Dios tenía un plan y propósito con ese hombre. Se lo hizo saber a la madre, por eso dijo: ni tú vas a beber vino, ni cosas que vengan de la vid, te vas a consagrar, porque el hijo que tú vas a tener será nazareo. ¿Qué es nazareo? Bueno, pues es un hombre que está consagrado totalmente a Dios. Cuando la mujer recibe la noticia, va y se lo dice al esposo. Pero el esposo oró a Dios porque él quería. En otras palabras, si no veo, no creo. Y le oró a Dios porque él quería ver al que se le presentó a la mujer, a su esposa. Y vuelve por segunda vez, el ángel se le aparece a ella. Entonces ella va y se lo dice a él, y él viene cogiendo hasta que se encuentren con él. Entonces le pide: ¿qué vamos a hacer con ese niño cuando nazca? Que tú estás hablando. Él vuelve a repetirle quién iba a ser ese niño. Iba a ser nazareo. Y le pregunta: ¿cuál es tu nombre? ¿Qué le contestó él? ¿Por qué preguntan mi nombre, que es admirable? ¿A quién dice Dios a través del profeta Isaías en el capítulo 9 que va a tener ese nombre? ¿Ah? Un hijo nos será dado. ¿Será su nombre? Admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz, Padre eterno. Quiere decir que el que se está presentando ahí a Manoah y a la esposa, que se le llama el ángel de Jehová, es Cristo Jesús.
Manoa nace por orden de Dios, una mujer que era estéril, nace y crece. Sansón. Manoa era el papá, padre. El pueblo de Dios está bajo la bota o el dominio de los filisteos. Dios levanta al último juez para darle la victoria a su pueblo usando a este hombre llamado Sansón. Parte su camino y ve una mujer que no es de la descendencia hebrea y él le cayó bien la mujer y le pidió al padre, a Manoa, que le consiguiera esa mujer para esposa. Y le dieron, oye, pero ven acá, en tu descendencia de los hebreos no hay mujeres, tiene que ser una que no es de las mismas. Pero tengan cuidado cuando leen, porque dice que esto sucedió porque Jehová estaba en el asunto, estoy parafraseando, porque Jehová quería llegar a través de Sansón a dar la conquista de su pueblo en contra de los filisteos. Luego que la conoce, ahora él se enamora de otra mujer que no es tampoco hebrea, que se llamaba ¿cómo? Dalila. Y Sansón tiene algo dado por Dios, que es el poder que él tenía, que emanaba de él, para matar un león, que fue lo primero que hizo, para hacer todo lo que hubiera que hacer, por la fuerza que emanaba de él, porque Dios estaba con él. Ya que esa fuerza no era de Manoa, era el poder de Dios que estaba en él. Sansón. Sansón, ten pendiente. En el capítulo 10 del libro de los Hechos, verso 38, Pedro dice, cómo Dios ungió con poder a Jesús de Nazaret, cómo éste anduvo, haciendo bien y sanando a todos los enfermos. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Ahí vemos el poder de Dios. En Sansón había un secreto que solamente Dios lo sabía y él, y que se supone que él no se lo revelara a nadie. Amén. Él estaba tan enamorado de Dalila, que Dalila, como era de los enemigos le dijeron lo que ella tenía que hacer para ver de dónde era que emanaba esa fuerza. Ella siguió insistiendo hasta que Sansón les reveló el secreto. Él tenía 7 guedejas, o sea, lo que nosotros le llamamos trenza en el pelo de las mujeres, aunque hoy los hombres, muchos de ellos hacen trenza también. Sí. Esas 7 trenzas, número 7 en la Biblia, pues, habla de una obra completa, de perfección, de una perfección terrenal. El número 2 en la Biblia habla de gobierno celestial. Amén. Y antes de que él le revelara el secreto a Dalila, ya ustedes saben, cuando Dalila le decía a Sansón, los enemigos están, lo amajaban con cuerdas nuevas, con lo que fuera, la rompía y no había quien dominara a Sansón, hasta que él le reveló el secreto. En cierta ocasión Cristo le dijo a los discípulos, yo no los voy a llamar más siervos a ustedes. ¿Por qué? Porque el siervo no sabe lo que hace su amo. Pero a ustedes los voy a llamar amigos, porque todo lo de mi Padre yo se lo he revelado a ustedes. Amén. No hay secreto.
Sansón le mencionó el secreto y esperó que estuviera dormido y lo afectó. Le hicieron la prueba cuando Sansón, los enemigos, él se creía que podía hacer lo acostumbrado, pero escuchen bien, Sansón no sabía que Dios se había apartado de él. En algún momento dado el Padre se apartó de Cristo. Cuando Sansón descubre su secreto, que lo afectan, ¿qué fue lo primero que le hicieron a Sansón? Le sacaron los ojos, quedó en tinieblas. Jesús en cierta ocasión le dijo a los discípulos, ha llegado la hora de las tinieblas. Y él voluntariamente se entregó a él. A Sansón lo llevaron para burlarse de él, para que fuera el payaso de ellos. Y se reían de él. A Cristo cuando lo llevaron donde Pilato, ¿qué fue lo que hicieron? Ya las tinieblas estaban ahí sobre él. Voluntariamente se entregó a las tinieblas por amor a nosotros. Pero cuando Sansón está en tinieblas, que lo tienen en el edificio dedicado al dios de ellos, al dios Dagón, ¿qué fue lo que pidió Sansón? Que lo llevaran donde estaban las dos columnas que sostenían el edificio, que le pusieran una mano a una de las columnas y la otra. ¿Cómo que está Sansón ahí? Y antes de él actuar, él le hace una petición a Dios. Dios le contesta. Y cuando él hizo presión sobre las columnas, porque él pidió morir con los enemigos, el edificio cayó sobre de ellos y Sansón murió junto con los enemigos. Cuando Cristo fue levantado en la cruz, ahora es un clavo en la mano derecha y otro en la izquierda que lo están sosteniendo en esa cruz. Y el que le pusieron en los pies. Ahí se está dando algo espiritual que en Hebreos y en Colosenses nos habla. Ahí Jesucristo está bajo las tinieblas. Ahí está el diablo riéndose de él. La gente que está abajo se mofa de él. Amén. Le hacen peticiones. Tú que salvaste a otro, ¿por qué no te salvas a ti mismo? Se burlaban de él. Pero hay algo en el ámbito espiritual que aquella gente no conocía, no sabía, no veía. Jesús está entregado a las tinieblas, pero lo que no sabe el diablo, las huestes espirituales, los demonios y aquella gente que está allí, que esa muerte que está teniendo Cristo en la cruz es para destruir por completo al que tenía el imperio de la muerte, Isabel, es al diablo. Después que él lo logra, entonces él le dice al Padre, Padre mío, ¿por qué me abandonaste? Dios abandonó a Sansón. Cristo fue abandonado por el Padre. ¿Por qué? Porque de 9 de la mañana a 3 de la tarde, o más bien de 12 a 3, ahí Jehová cargó en él el pecado de toda la humanidad. Y ahí está muriendo como nuestro sustituto, venciendo a los demonios, venciendo al diablo. Y antes de morir físicamente, le dijo al Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.
Alaba mi alma al Señor. Alaba mi alma al Señor. Y ahí tenemos a Sansón como un héroe de la fe. En el capítulo 11. Porque si no entendemos, no. Sansón no se salvó porque ese hombre se casó 2 veces. Y no se casó con una hebrea, eran mujeres paganas. Hermano, hay que entender el plan de Dios, cómo Él lo lleva hacia adelante. Amén. Aleluya. Cómo Él lo lleva para cumplir su propósito. Por eso es que hay que tener cuidado. El plan de Dios es uno y el propósito de Dios es uno. Pero en el proceso como Él se dispensa hasta que Cristo venga, es lo que tenemos que entender a la luz de las Escrituras. Diferentes tiempos, diferentes culturas, diferentes personajes, pero el plan es el mismo. Dios sigue siendo el mismo para cumplir el único propósito de reunir todas las cosas bajo una cabeza, y esa cabeza es Cristo Jesús. Y con nosotros, el propósito de Dios con nosotros es conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo para que Él sea el primogénito. O sea, el que manda en la iglesia. Y en cada vida de nosotros, entre muchos hermanos. Y ahí tenemos esa nube de testigos. ¿Ah? Esa nube de testigos. Entonces, todo lo que nosotros necesitamos, Dios nos lo ha dado en Cristo Jesús. En Juan capítulo, si usted lee el Evangelio de Juan, es el único. Usted se va a encontrar 7 veces. 7 veces Jesucristo mencionando yo soy. Y el número 7, como le dije ahorita, en el ámbito terrenal, es una obra completa, perfecta. Capítulo 6 de Juan, él comienza con el primero. Yo soy el pan de vida. El que me come no tendrá hambre jamás. 1. Yo soy el buen pastor. Amén. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la puerta. Yo soy la vid verdadera. Amén. Yo soy la resurrección Y la y vida. la vida. 7 veces el yo soy. Es algo maravilloso Amén. para entender a Pablo a los colosenses. Él es el todo En todo. en todo. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque lo que hoy nosotros estamos disfrutando por la fe, eso no comenzó con nosotros. Eso comenzó en el huerto. Después que Adán y Eva tuvieron los primeros 2 hijos, Caín llevó una ofrenda a Dios. Pero Dios no se agradó de ella. ¿Por qué? Porque Caín llevó lo que por obra de él logró conseguir, los primeros frutos de lo que él cosechó. Pero la ofrenda de Abel le llevó algo a Dios de que él no lo había creado, porque las ovejas no son creación de Abel. Y Abel siguió, la lógica me dice, lo que pasó con su padre y su madre. Después que pecaron, ¿qué hizo Dios? Le hizo unas pieles, unas vestimentas de pieles. Quiere decir que ahí hay un sacrificio, que el primero que comienza a sacrificar
animal no culpable para con esa piel cubrir el cuerpo de unos culpables fue Dios. Amén. Que los vistió con unos vestimentas de pieles. Ahí Abel está siguiendo el ejemplo que su padre recibió, y por eso ese sacrificio de Abel, esa ofrenda fue recibida a Dios. Dios la recibió. Pero hay algo que tenemos que seguir viendo, y es con Abraham. A Abraham se le dio una promesa, fue Dios quien se la dio. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra y en tu simiente. Cuando usted lea a Pablo escribiendo a los Gálatas, Pablo menciona esto, que cuando Dios le habló a Abraham, no le dijo en tus simientes, como si hablara de muchos, sino de uno solo, en tu simiente, y esa simiente es Cristo Jesús. Por eso en Efesios 1:3 Pablo dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y Pablo, cuando escribe a los Corintios, dice que todas las promesas de Dios son en Cristo, sí, y en Él decimos amén. Quiere decir que la promesa de parte de Dios de bendecirnos, tanto a judíos como gentiles, Dios se la dio a Abraham. Y la Biblia dice que Abraham le creyó a Dios. Por eso es que dice que la fe de Abraham es la misma fe que tenemos que tener nosotros, porque no hay dos fe, tres fe, no, es una sola. ¿Qué hizo Abraham? Le creyó a Dios. Quiere decir que nosotros estamos, y cuando alabamos a Dios, una de las razones por las cuales debemos alabar y decírselo, gracias Padre, porque estamos aquí porque tú le has dado cumplimiento a la promesa que tú le hiciste a Abraham. Y tú no eres hombre para que mientas, ni hijo de hombre para que te arrepientas. Gracias porque has cumplido esa promesa. Porque hemos sido ya bendecidos. Ya Dios la cumplió en Cristo Jesús. Amén. Amén. Y cuando leemos al profeta Habacuc, en el capítulo 2, pues ya saben la historia. Habacuc entró en diálogo con Dios, exigiéndole a Dios, reclamándole a Dios. Porque Habacuc está viendo a su pueblo, que es el pueblo de Dios, y lo ve bajo el sufrimiento de los enemigos, que lo tienen. Pero lo que Habacuc no sabía era que Dios estaba disciplinando a su pueblo por medio de los enemigos. Hello. Por eso Pablo dice a Timoteo, no imponga las manos con ligereza. A veces que hay unos sufrimientos que tienen que ver con la disciplina de Dios. Amén. Por eso es que hay que buscar la guianza del Espíritu. Pero nosotros nos enseñaron que no importa lo que veamos, a orar y imponer manos. ¿Eso es así o no? Hay que tener cuidado, hermano. Yo no sé si yo estoy siendo disciplinado por mi Padre, porque Dios al que ama, disciplina. Cuando Habacuc le reclama a Dios, Dios le dice, pues búscate una tablita y escribe que te voy a dar la nota. Y Dios le dice, el que es orgulloso se enaltece. Hay que tener cuidado con el orgullo. No, hermano, yo tengo fe, olvídese. Mire, yo fui a visitar al hermano, tiene una farmacia allí en el botiquín. Yo no tengo ninguna. Eso es parte del orgullo. Hay veces cuando se transmite un mensaje para edificar, lo que hace es, ay Dios mío, yo que tengo un montón de pastillas allí. Entonces trae duda. Trae duda. ¿Tienes tu fe? Romanos 14 dice, pues tenla para con Dios. Amén. Tenla para con Dios. Entonces Dios le dice a Habacuc, verso 6, mas el justo
por la fe vivirá. No es que va a iniciar, es que inicia por la fe, pero va a vivir por la fe. Pablo termina esto cuando cita Romanos capítulo 1, versos 16, 17, donde él cita a Habacuc, porque él dice, yo no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué, Pablo? Porque es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. Primeramente al judío, y luego también al griego, o sea, a los gentiles. Porque en el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Para que, como está escrito, y ahí cita Habacuc, mas el justo por la fe vivirá. Y nosotros hemos sido justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Jesucristo vivió su vida totalmente confiando en el Padre. Amén. En el Padre en todo momento. Por eso usted va a encontrar en la Biblia la fe en Cristo, pero se va a encontrar la escritura que dice que nosotros tenemos la fe de Cristo. Hemos sido justificados en la fe de Cristo. Hay que pedirle a Dios que nos alumbre en todo eso. Amén. Así es que, hermano, la fe es una ley dada por Dios, que es el legislador, es el juez y es el rey. Y esto es para iniciar este caminar con Cristo, porque Él es el camino, pero no para que a mitad de camino caigamos en las obras. Yo estoy pidiéndole a Dios que me alumbre, porque creo que Santiago, su epístola, está siendo mal interpretada en muchos aspectos. Y se presta para eso si uno, cuando Santiago dice, ¿puedes tú salvarte solamente con la fe? Y entonces dice que la fe sin obra es que, pues mire, nosotros no somos salvos por fe. ¿Por qué es que somos salvos nosotros? ¿Qué es lo que dice la Biblia en Efesios 2? ¿Ah? Somos salvos por la gracia de Dios, por medio de la fe. La fe es el medio, el don que nos ha dado Dios para creer lo que Él hizo por su gracia en la persona de Cristo Jesús. Amén. Eso está claro ahí. Así es que la paz de Dios sea con todos y que sigamos cumpliendo esa ley. Esa sí la tenemos que cumplir, que es la ley de la fe. Amén. Dios les bendiga. Bendecido, hermano. Gloria a Jesús.